minutos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Un escándalo por supuesto espionaje sacude a Colombia. La revista Semana reveló recientemente presuntas interceptaciones telefónicas ilegales a integrantes de la Corte, políticos, periodistas por parte de agentes de inteligencia que habrían sido ordenados por altos mandos militares. El medio colombiano argumenta además que esta falta de control habría sido quizás la razón por la que el general Nicasio Martínez dejó su cargo como comandante del ejército en diciembre pasado. Una hipótesis que negó el presidente Iván Duque, quien aseguró que el uniformado se retiró por motivos personales, al tiempo que enfatizó que habrá tolerancia cero ante lo que calificó de malas conductas en las fuerzas militares y ordenó a su gobierno una investigación exhaustiva. Esto es una estrategia paraestatal compleja que nos devuelve a épocas oscuras en las que todo aquel que piensa distinto, los periodistas independientes, los estudiantes, los maestros, los líderes de oposición, son perseguidos como enemigos. Entiendo la gran preocupación que se suscita en Colombia y la compartimos por la publicación de la revista Semana, y esto me lleva a reiterar que en este punto concreto lo fundamental es favorecer el rápido adelantamiento de las investigaciones correspondientes, para la cual, bueno es decirlo de nuevo, el gobierno se pone al servicio de las entidades competentes con el fin de lograr que se esclarezcan rápidamente los hechos y los colombianos podamos tener información sobre la verdad de lo que realmente aconteció. Ahora, el ejército colombiano recibe el 2020 afrontando quizás el que podría ser uno de los peores escándalos en tiempos recientes. Las revelaciones del sábado por parte de la revista colombiana Semana sobre un espionaje, un posible espionaje ordenado, al parecer con la venia de altos mandos militares a personalidades públicas, políticas, a gente de la justicia, ponen en jaque a las fuerzas castrenses. El informe es de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Según la revista Semana, las razones por las que llevaron al gobierno a retirar al hoy excomandante del ejército general Nicasio Martínez de su cargo se debió a posibles interceptaciones ilegales a políticos, magistrados y periodistas. El medio asegura que los organismos de inteligencia de Estados Unidos supieron del uso de sofisticados equipos para estos fines, así como apoyos económicos para pagar fuentes que pudieran entregar información. Uno de los militares que trabaja en un batallón de ciberinteligencia lo habría confirmado. Y en el caso nuestro, recibíamos órdenes que venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos. Por la misión y los blancos, estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos. Las chuzadas ilegales se habrían presentado desde guarniciones militares con el fin de que no pudieran ser allanadas. Acá se empezó a hacer lo que se hacía en otras unidades de inteligencia, como la RIMEC. Se creaban informes falsos basados en fuentes que no existían para conseguir recursos que se repartían entre los mandos. Entre los principales personajes interceptados estaría el senador Roy Barreras, la magistrada Cristina Lombana y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, entre otros. Por eso hoy en Colombia, además de la polémica y la discusión nacional sobre este tema, se preguntan si se ha perdido el control de la inteligencia militar tras estas supuestas denuncias de espionaje. Antonio Sanguino, él es senador por el partido Alianza Verde. Antonio, ¿se perdió el control de la inteligencia militar en Colombia? Mucho más grave, Andrea, porque lo que parece ser está ocurriendo, por lo que hemos conocido a propósito de la investigación de la revista Semana, es que el control lo tienen oficiales que instrumentalizan los organismos de inteligencia y contrainteligencia en favor de intereses políticos particulares, en este caso del partido de gobierno o de dirigentes del partido de gobierno del Centro Democrático, o en función de perseguir a opositores políticos, defensores de paz y derechos humanos, periodistas que por su labor profesional incomodan a sectores políticos o a mandos del ejército, etcétera. Y eso nos parece absolutamente grave, entre otras cosas, porque no solo estamos hablando de chuzadas, sino de un conjunto de delitos que dan cuenta de un entramado criminal. Alianzas con miembros de bandas criminales como personas vinculadas a estructuras criminales en el San Andresito de Bogotá o en los San Andresitos de Bogotá,
o utilización de los instrumentos tecnológicos que habían sido donados por países como Estados Unidos en función también de estas prácticas ilegales, entregar información a miembros del partido de gobierno, en fin, una serie de actuaciones que son absolutamente preocupantes toda vez que ponen en cuestión la legitimidad de las Fuerzas Armadas, ponen en riesgo el honor militar y la confianza que los ciudadanos depositan en sus fuerzas militares para que tengan el control y el monopolio de la fuerza, y por supuesto que dejan muy mal parado al presidente y en general al gobierno del presidente Duque. Miguel Fierro, él es analista político, experto en asuntos políticos y electorales. Miguel, bienvenido. ¿Se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia? También, como dice Antonio, no solo se perdió, sino que pasó a unas manos peligrosas, como lo dice él. Andrea, buenas tardes para usted, para el senador igualmente y a nuestra audiencia. Efectivamente, no. Teniendo en cuenta que los hechos aislados, las fallas en el servicios, de presuntas anomalías que todavía están en instancia de investigación, donde se tiene que gozar de un derecho humano universal, como es el debido proceso, la presunción de inocencia, no nos permite hacer esas deliberaciones en cuanto a que se desbordó y falló la inteligencia del Estado, la cual pues tiene muchos frentes que abarcar para proteger los temas de defensa y seguridad nacional. Creo que por unos hechos que todavía son materias de investigación, que hasta ahora están comenzando, ya llegar a ilegalizar prácticamente de facto a una institución que le ha puesto el pecho a las balas para la defensa de la democracia y de los colombianos, la libertad y las libertades, sería un poco irresponsable. Ahora, Antonio, antes de ir a lo que ha dicho el gobierno, porque ya el ministro de Defensa esta mañana dio una rueda de prensa, esto no es nuevo en Colombia, pongámoslo en contexto. No es la primera vez que hablamos en Colombia se dicen chuzadas, de interceptaciones o de espionaje. Hace muchos años atrás se hablaba de las órdenes desde presidencia cuando se hablaba del tema del DAS en la época del expresidente Álvaro Uribe. También se habló en la época del presidente Santos que había órdenes desde la Fiscalía, en el caso Andrómeda, cuando se chuzaba o se interceptaba a los que representaban al gobierno en el proceso de paz. Y ahora hablamos de esto. ¿Se normalizó? ¿Se volvió normal en algún momento esto que hay espionaje o seguimiento a ciertos actores en Colombia? ¿Qué pasa con el tema del espionaje en Colombia? No, yo creo que, digamos, con el retorno del uribismo al poder, volvieron buena parte de las peores prácticas que conoció el país en épocas o en tiempos del expresidente Uribe. O sea, al decir esto, las usted chuzadas, está de una vez diciendo que el presidente Uribe tiene algo que ver acá en estas interceptaciones. Pues es que la información que revela Semana, que es producto de una investigación de más de un año, de una investigación periodística con distintas fuentes, con soportes documentales, etcétera, etcétera, dan cuenta de que, por ejemplo, la información era entregada, esa información obtenida ilegalmente mediante chuzadas o mediante escuchas ilegales, a dirigentes, por lo menos a un dirigente del Centro Democrático. Nosotros quisiéramos saber quién era ese dirigente, con qué motivación y por qué razones esa información era entregada a esa persona del Centro Democrático, que no es ni más ni menos que un dirigente del partido de gobierno, ¿no? Además, digamos, hemos visto la manera como fue despedido el general Nicasio Martínez, a quien nosotros le negamos el ascenso en el año 2018 porque estaba comprometido con hechos de falsos positivos en el pasado, y la manera como lo ha despedido el presidente Duque es por lo menos sorprendente, porque lo despide con honores. Y lo que estamos sabiendo por esta investigación periodística de Semana es que hubo también seguramente incomodidades, quejas de organismos de inteligencia de Estados Unidos en relación con el comportamiento de Nicasio Martínez. Y además, no solo estamos hablando de una investigación periodística, sino de un allanamiento practicado el 18 de diciembre a las oficinas de la Central de Inteligencia del Ejército y de la Central de Contrainteligencia, en donde además se comprobó, según la revista Semana, que borraron información, que actuaron
de manera irregular, como se comportan, digamos, personas que están violando la ley, que están al margen de la ley. Y eso estaba ocurriendo desde las centrales de inteligencia del Ejército. Pero además, esta misma información de semana dice que elaboraron una estrategia para desviar la atención. Nosotros, en julio del año 2019, los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y yo, pusimos en conocimiento del presidente de la República y de la Fiscalía General de la Nación una información que nos había llegado que comprometía a la Dirección Nacional de Inteligencia en el sentido de que habían por lo menos 10 personas que eran objetos o blancos políticos de interceptaciones y de operaciones de entrampamiento. Y ahora nos enteramos que una de las estrategias de la contrainteligencia era desviar la atención hacia otros organismos del Estado para proteger los organismos de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. O sea que esta no es una afirmación irresponsable, ¿no? Y aquí esto no se puede minimizar porque estamos hablando de la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. Es que no somos nosotros los que estamos poniendo en cuestión la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Son estas actuaciones ilegales desde el corazón mismo del alto mando militar. Pero entonces hay gente de las Fuerzas Armadas que está recibiendo órdenes de políticos. Es lo que, bueno, eso es lo que necesitamos saber. O sea, yo no me voy a atrever a hacer afirmaciones de las cuales no tengo certeza, pero aquí hay una cantidad de indicios y de informaciones que merecen ser aclaradas. Miguel, un segundo. El senador Adán Sanguino dice que esto tiene nombre y apellido. Vamos con ustedes. O sea, ¿quiénes son los responsables? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Porque una cosa es el Departamento de Inteligencia del Ejército, sin duda alguna, pero hay gente pues que tiene que dar órdenes para que se haga lo que se está haciendo. Miguel. Efectivamente, hay que tener en cuenta que esto tiene varios matices en cuanto a cómo se van desviando las fallas en el servicio. Y criminalizar o imputar o meter la suspicacia de que todos los problemas en cuanto a las presuntas interceptación residen en la persona del expresidente Álvaro Uribe, pues realmente esto es una obsesión que no la miramos con un único medidor, sino pues se ha mirado con un doble medidor. ¿Qué decir de las más de 20.000 horas de interceptaciones ilegales que por una artimaña o sofisticación de la transformación de la jurisprudencia probatoria en Colombia, la Corte Suprema de Justicia la convirtió legal? Ahí, frente a ese tipo de actuaciones, pues no he visto a la oposición o a los detractores del expresidente Uribe, por lo menos elaborando un debate para llevar a cabo, digamos, rechazar las interceptaciones legales de uno y otro lado, sino que parece que cuando el agua salpica del sector que no es tan cómodo, se reacciona. Pero todo lo que pues se manifiesta en ese informe y lo que hemos visto, porque esto está en pleno desarrollo, no todo es tan documental como dice el senador. La misma directora de Noticias 1 manifestó que no hay ninguna prueba documental frente a la persona de Rafael Nieto Loaiza, quien pues salió ya incriminado, acusado, señalado por el senador Iván Cepeda como ser ese alto político dirigente del Centro Democrático que estaría recibiendo la información privilegiada por parte de un sector del Ejército. O sea, todavía eso está en materia de investigación. La misma revista Semana ha manifestado que no se ha emitido señalamiento público contra el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, y pues ya la misma directora de Noticias 1 que parece que tienen la mira y el dardo frente a un sector de opinión política. Ha manifestado que no hay ninguna prueba ni situación documental que ratifique que es Rafael Nieto Loaiza. Entonces esto como empezar a jugar con los honores de las personas y demás. Recordemos, Andrea, que aquí en el gobierno anterior se infiltró una campaña para llevar a cabo un resultado electoral distinto frente a ellos, y después de agotadas las investigaciones... Me refería si la normalización de espionaje, de chuzadas en Colombia se volvió así, o qué es lo que pasa, o quiénes están filtrando, o si realmente no hay control del tema de inteligencia militar en Colombia. Abierto el debate, ya está, vamos a una primera pausa. Hoy preguntamos si se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia tras estas supuestas denuncias de espionaje por medio de un medio colombiano. El hashtag #SumaEspionaje, ya volvemos. Hoy acercamos nuestro lente a Colombia y hablamos de si se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia tras las supuestas denuncias de espionaje, denuncias que hace la revista colombiana Semana. El ministro de Defensa reaccionó esta mañana y pidió un acto de fe en las instituciones que tienen la labor de esclarecer estas supuestas interceptaciones ilegales a magistrados, a políticos de oposición y a periodistas.
El ministro de Defensa, Carlos Gómez Trujillo, señaló que el gobierno es respetuoso del trabajo que realizan los medios de comunicación y brindarán toda la ayuda para que el país conozca la verdad de las interceptaciones ilegales denunciadas por la revista Semana. El país lo que necesita es conocer la verdad. El gobierno lo que necesita es conocer la verdad. El ministro confirmó que está a la espera del resultado de la auditoría que se realizó a las instalaciones militares, donde supuestamente estaban los equipos especiales realizando las interceptaciones. El propio presidente de la República dio las instrucciones para efecto de que se inicien los procedimientos internos correspondientes a la normatividad vigente. Con respecto al tema del nombre del integrante del Centro Democrático, el cual señaló la revista Semana, el ministro respondió: Lo único que se conoce es el texto del escrito de la revista Semana. Eso es lo único que está en nuestro conocimiento. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, detalló que para los casos de inteligencia y contrainteligencia se tiene una normativa clara. Está todo normado dentro de la ley de inteligencia. Ahí en esa ley está especificado los fines esenciales, está especificado los límites y es todo supremamente claro, o sea que los rangos en los que hay que moverse están supremamente claros. Esa es la parte del gobierno. Ahora, en una entrevista con nuestra cadena aliada RCN Radio, el director de la revista Semana, Alejandro Santos, precisó que el Ministerio de Defensa conocía desde diciembre esta investigación y dijo además que la pesquisa periodística coincidió con la salida del general Nicasio Martínez de la comandancia del Ejército. Con esta investigación que ya se venía desde hace varios meses, digamos, el último trimestre, donde ya empezaba, pues como son investigaciones que se toman tanto tiempo, pues empiezan a hablarse en el medio, ¿no? En el medio digo, pues en el medio militar, de que Semana se venía con un tema de chuzadas, etcétera, en fin. Yo hablé con el ministro a mediados de diciembre también, y él ya como que algo le había llegado, que nosotros estábamos en una investigación. Yo le dije, sí, le confirmé, estábamos en una investigación de chuzadas, es cierto. Y pues estamos terminando de verificar unos temas. Antonio, aquí hay varias responsabilidades. Una podría ser hasta dónde, por ejemplo, tiene la responsabilidad o podría ser cuestionado por esto, o quién puede responder por estas chuzadas contra políticos y periodistas. ¿El presidente de la República tiene que responder? Pues mire, voy a decir lo que a mí me consta. Nosotros, el 7 de julio del año 2019, dirigimos una carta al señor presidente de la República y le informamos de informaciones, valga la redundancia, que habíamos recibido en relación con unas actuaciones desde organismos de inteligencia. La información que teníamos en ese momento era que ese organismo era la Dirección Nacional de Inteligencia, contra varios blancos, entre esos los 3 senadores que firmamos la carta. El presidente de la República nos respondió más o menos a los 15 días diciendo que eso no era cierto, que no había ninguna evidencia de que eso estuviese ocurriendo. La Fiscalía General de la Nación, a quien le solicitamos que indagara esta información que habíamos recibido. Nosotros además señalamos una reunión de la cual tuvimos noticia que se realizó el 30 de marzo en un apartamento en la zona de Ciudad Salitre, en Bogotá, en donde se había hablado de este plan de persecución y de interceptaciones y demás. Y la Fiscalía, en tiempo récord, a los días o a los mes y medio, nos informa que esa indagación fue hecha y que fue archivada porque no encontraron ningún indicio de que eso estuviese ocurriendo. Pero ya la revista Semana venía, repito, hace un año haciendo esas indagaciones digamos, corroborando buena parte de la información a la que ha tenido acceso. Aquí en esta revista están fotografías de personas, fotografía de vehículos, ¿no? Testimonios. Por lo menos hay 12 fuentes distintas, muchas de ellas del interior de las Fuerzas Armadas, oficiales del Ejército, ¿no? Que además han sufrido persecuciones internas por no estar de acuerdo con este tipo de actuaciones. ¿Se adelanta usted a decir, Antonio, que el gobierno sabía que esto estaba pasando, que el ministro de Defensa está diciendo, me entero por lo que dice la revista Semana? ¿Eso podría ser? Es que el ministro de Defensa... ¿Tener algún tipo de lógica? Es que el ministro de Defensa ordenó una auditoría. El propio Alejandro Santos cuenta que el ministro lo llamó y que Alejandro Santos le confirmó de que ellos tenían una investigación periodística muy adelantada sobre estos hechos. La salida de Nicasio Martínez es una salida, digamos, que obedece también incluso, creo yo, a presiones de Estados Unidos, porque sabían
que habían oficiales de las fuerzas militares, incluyendo el general Nicasio Martínez, en estos hechos. Yo le quiero contar lo siguiente: el día del debate sobre el bombardeo de los niños, el debate que precipitó la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, ese día nosotros recibimos información, yo particularmente y mi equipo, de que en el Departamento de Estado habían frenado y también en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el giro de unos recursos de cooperación militar por todas las sospechas que habían en falsos positivos y en actuaciones de este tipo de oficiales del ejército. Yo digo oficiales del ejército, no estoy hablando de las fuerzas militares ni del ejército en su conjunto. Sí, de unos individuos que pueden haber construido un entramado y una estructura interna. Pero además quiero decirle lo siguiente para aclararle a mi interlocutor en este debate. Estos no son hechos del servicio. O sea, usar los organismos de inteligencia para perseguir a la oposición política no son actos del servicio, son delitos, son violaciones al Código Penal que deben ser investigados, como ya lo ordenó la Fiscalía en el día de hoy, por la Fiscalía General de la Nación y por la Corte Suprema también, por supuesto, por la justicia ordinaria. Miguel, la misma pregunta. ¿Sobre quién debe recaer la responsabilidad? Porque también está diciendo, bueno, sobre el excomandante de las fuerzas militares, ya no está, pero él recibía una orden, entonces ¿de quién? ¿Qué responsabilidad tanto tiene el ministro de Defensa como el presidente en este caso? Bueno, aprecio la acotación que me ha hecho el senador Antonio Santiquino, a quien respeto y aprecio de hace mucho tiempo. Sin embargo, pues hablo de fallas en el servicio porque pues realmente no hace esto parte de la misionalidad del Ejército Nacional, sino pues son hechos aislados a ese componente, ese exhorto constitucional. Realmente si se comprobara todos estos hechos en sede, en instancia judicial, en lo que se llama cosa juzgada, la conclusión que tendríamos de todo esto es que estas personas no obraron como militares, no obrarían como militares, sino obrarían como criminales. Lo mismo, las personas que están, los uniformados que están comprometidos y lleguen a ser hallados responsables en casos de falsos positivos o en homicidios en personas protegidas, pues obraron como criminales y no como militares. Pues habría que ver la responsabilidad individual. Tenemos un ministro de Defensa que no lleva más de un trimestre en el cargo. Tenemos un presidente de la República que pues ha manifestado claramente que no tendrá contemplaciones a quien sea, con quienes sean responsables de estos actos. Pero pues realmente en tiempos de escenarios preelectorales, porque ya nos estamos acercando al escenario Miguel, pero un 2022. ministro de Defensa que dice hoy que se entera por la publicación de un medio de comunicación de lo que está sucediendo en su cartera, o a quien manejan ellos, que es el ejército, en este caso él es el ministro de Defensa. ¿Eso no nubla aún más todo lo que está sucediendo? Pues ha manifestado toda la disposición para colaborar con el ente investigador, el juez natural en este caso, que es por el acuerdo de cooperación que se hizo en el gobierno Uribe, la Fiscalía General de la Nación. Entonces acá el llamado es, la reflexión es a esperar claramente las investigaciones en sede y en instancia judicial. Podemos hacer conjeturas, análisis políticos. El senador Sanguino tiene una hermosa y enorme responsabilidad en el Congreso de la República en el marco del control político, pero sin embargo no tenemos, ni él ni yo en mi condición de humilde y honroso ciudadano, la facultad de pues establecer este tipo de acusaciones y condenas, y menos contra el honor de las personas y las instituciones. Y golpea eso mucho esta institución en estos momentos, Antonio, porque estábamos hablando incluso de otra investigación que también tuvo la misma revista y que se ha replicado en varios medios de comunicación, que es el tema de los falsos positivos. Se dio la salida del general. Estamos ahora en esto de las escuchas y el espionaje. ¿Cómo golpea a las Fuerzas Armadas, pese a que ustedes digan, bueno, es que no estamos hablando de la institución como tal, sino de personas, pero está muy golpeada en Colombia las fuerzas militares? Yo creo que esta cúpula militar, pues desde que se produjo el relevo, pues ha venido comprometiéndose, o por lo menos ha venido siendo salpicada de una sucesión de escándalos que ponen en tela de juicio, digamos, el rigor en el cumplimiento de altos estándares en materia de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Recordemos, bueno, los falsos positivos, asesinatos sobre persona protegida, como el caso de Dimar Torres
en el Catatumbo, el caso de Trompetero en el Cauca, todo lo que viene ocurriendo con los asesinatos de líderes sociales, con los asesinatos de excombatientes. También hay que recordar el episodio denunciado por el New York Times, que tiene que ver con las directivas, ¿no?, que volvían laxa, digamos, las condiciones y los criterios para la entrega de información y para la operatividad de las fuerzas militares, que nos trajeron de nuevo el fantasma de los falsos positivos. Hay también denuncias de corrupción. Hay también denuncias de corrupción. Entonces, digamos, los militares, el caso del general Nicasio hay que recordarlo, y quienes han accedido en esta nueva cúpula militar, muchos de ellos o varios de ellos han estado comprometidos en hechos en el pasado con violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí el problema no es de las fuerzas militares como institución, sino de la cúpula militar. Y el gobierno tiene el inmenso desafío, y el nuevo ministro de Defensa, de garantizar que la cúpula militar y que el alto mando militar no tienen ningún manto de duda sobre su actuación y sobre su integridad ética y sobre su compromiso institucional con la legitimidad que la ciudadanía le entrega a las fuerzas militares. ¿Y hacer el cambio que lo hizo el presidente Duque no quería mandar ese mensaje? ¿Cómo dice? Hacer el cambio que hizo el presidente Duque en diciembre. Ah, no, claro, por supuesto. ¿No tenía ese mensaje? Sí, pero nos debe la explicación de qué fue lo que pasó con Nicasio, qué fue lo que está detrás de esa salida precipitada después de haberlo sostenido tanto tiempo. Digamos, nosotros no somos tontos como para creer que el general Nicasio no tiene nada que ver con todo esto que está pasando. Él ha dicho en un comunicado, no sé si lo veremos más adelante, que es netamente por razones personales y prepara demandas. Y que además entonces sale con todos los honores y los reconocimientos del presidente. Yo creo que el presidente tiene que ser un poco más mesurado. Pero ya el mismo, el mismo Nicasio Martínez ya dijo que no tiene nada que ver, que sale por razones personales y prepara demandas. Bueno, pues a la Fiscalía le corresponde no volver a archivar esta investigación como archivó la pasada, ¿no? Demostrar, nosotros vamos a acudir a organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí estamos hablando de unos hechos que comprometen el corazón de un régimen democrático, de un concepto de democracia. Es que los órganos de inteligencia de un Estado no pueden ser usados para perseguir al opositor político. Eso es de regímenes dictatoriales, no de democracias maduras como las que pretendemos construir en Colombia. Colombia se precia ante la comunidad latinoamericana de ser una de las democracias más sólidas del continente. Pues bueno, no solo hay que parecer serlo, hay que serlo, ¿no? Y en este caso yo creo que nosotros debemos exigir que nuestras Fuerzas Armadas sean instituciones sobre las cuales no exista ningún tipo de duda ni de prevención. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas en este momento, Miguel, desde su punto de vista como analista político? Porque ya mencionábamos varios escándalos que han pasado como uno tras otro, como un boxeador, un golpe y no logran levantarse. Pues mira, Andrea, efectivamente con cada escándalo que ha tenido las Fuerzas Armadas en Colombia, algunos que después se han desvirtuado porque se han demostrado que las acusaciones no han sido como tal. Recordemos cuando el senador Iván Cepeda, comenzando el año 2010, manifestó que en la Macarena estaba la fosa común más grande de falsos positivos y eso se desvirtuó por completo y demás. Frente a este tipo de acusaciones y todo, lo que entienden los colombianos es que son hechos aislados que requieren materia de investigación, que la responsabilidad es individual, no institucional y demás. Efectivamente, la institucionalidad se ha visto en los sondeos de opinión fortalecida. Las fuerzas militares han estado en el corazón de los colombianos. Contrario a lo del Congreso de la República, que históricamente ha tenido como el rechazo de la opinión pública como la institución más corrupta, pero no por eso yo tengo la legitimidad y la responsabilidad y la contundencia para decir que el senador Sanguino hace parte de ese entramado de corrupción que los colombianos rechazan en el Congreso de la República. Claro que no. Entonces hay que mirar las instituciones y también el juicio de eugenesia de las personas, si se corresponde una responsabilidad por el escándalo de una persona donde otra persona no es responsable. Vamos a una pausa, si les parece. Se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia a raíz de las supuestas denuncias de espionaje. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Ya volvemos. Seguimos aquí en nuestro penúltimo bloque en Suma la Noticia, hablando de si se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia tras las denuncias de supuestos espionaje en Colombia. Se ha hablado
de varias herramientas, podemos decirlo así. El ejército colombiano adquirió 2 modernos equipos para realizar labores de inteligencia. Uno de ellos es el llamado Hombre Invisible. Es un software para infiltrar computadores y celulares. El reporte también es de nuestra cadena aliada Noticias RCN. 2 son los equipos especiales que están siendo utilizados por las centrales de inteligencia y contrainteligencia del ejército. Aparatos tecnológicos para interceptar comunicaciones que, al parecer, según la revista Semana, fueron utilizados para realizar interceptaciones ilegales. El sistema Hombre Invisible fue adquirido por el Comando de Inteligencia Militar en el año 2019, con un costo cercano a los 3.000 millones de pesos. Este software permite ingresar a computadores y celulares para rastrear el sistema operativo, conocer comunicaciones, chat, llamadas que pueden ser conocidas de forma directa por técnicos especializados. Tecnología que tiene que ser instalada en los equipos a los que se les está haciendo seguimiento y que permite una alta certeza de obtener información sin ser detectados. El otro equipo táctico que fue adquirido es el llamado Stingray, dispositivo de vigilancia que es utilizado para obtener información de equipos móviles que se puede esconder en la bodega de un carro o en un maletín para interceptar llamadas y que puede pasar como una antena de telefonía. De esta forma, todas las comunicaciones en la zona se comunican con el aparato y envían información que, en lugar de ir al operador, llegan a las personas que están interceptando. Según el comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, el aparato comenzó a funcionar en el país en diciembre de 2019. Como lo decíamos, lastimosamente ese tipo de escándalos o de denuncias no ha sido nuevo en Colombia, senador. Sin embargo, hay una ley de inteligencia proclamada en el 2013 y la gran pregunta es si esa ley de inteligencia ha cumplido su objetivo. Cuando vemos este tipo de denuncias, de escándalos, inteligencia militar desbordada, uno dice, bueno, ¿para qué fue esta ley de inteligencia? ¿Cumplió su labor o ha cumplido su labor? Bueno, hay que recordar que la ley de inteligencia se formuló precisamente, se tramitó y se aprobó en el Congreso después del escándalo de las chuzadas del DAS, precisamente para sustituir organismos adscritos a la Presidencia de la República que actuaron de la manera como actuó el DAS en su momento. Se generó todo un sistema de inteligencia del Estado, ¿no?, que incluso incorpora digamos, unas instituciones, claro, pero una se usó dirección para nacional. eso y ahora estamos en esto que sí, es el mismo ejército. Claro, y además de eso hay una comisión de inteligencias en el Congreso de la República, de inteligencia y contrainteligencia, adscrita a la Comisión Segunda, de la que yo hago parte, que tiene la función de realizar el control del cumplimiento de los propósitos de esa ley, porque esa ley pretendía una cosa muy importante y era superar la mentalidad, la anacrónica mentalidad de Guerra Fría que dominaron por mucho tiempo las labores y los organismos de inteligencia del Estado. Pues le pregunto de nuevo, ¿se hizo para eso? ¿Ha cumplido su objetivo? Pues al parecer no lo está cumpliendo. Y entonces se requiere una revisión del cumplimiento de la ley de inteligencia que establece que la inteligencia del país tiene que estar al servicio de la protección de la seguridad de los ciudadanos y de la seguridad del Estado, no al servicio de un interés político en particular. Miguel, ¿qué ha hecho esta ley de inteligencia? ¿Ha cumplido su objetivo? Efectivamente sí, porque se han logrado, después de la expedición de esa ley, igual llevar a cabo la consumación de los objetivos de alto valor con previa información de inteligencia. Pero naturalmente que todo es perfectible, habrá que ver en el marco del control político del cual pues tiene la responsabilidad el senador Sanguino de examinar esto pues con toda filigrana y demás y no llevarnos a los extremos frente a la ley ni frente a las instituciones. Bueno, hubo escándalos con el extinto DAS, la solución fue acabar el DAS. Ahora pues que la solución no sea quitarle la inteligencia a las Fuerzas Armadas, como lo pretendía el candidato presidencial en 2010 del partido del senador Sanguino, como quedó registrado en sus momentos en los debates. ¿Qué debe pasar ahora, senador? ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Quién tiene la papa caliente en estos momentos? Primero, investigación a fondo y establecimiento de responsabilidades al más alto nivel, si hay responsabilidades del alto nivel, como parece ser, en relación con estos hechos. Segundo, yo creo que hay que hacer, por supuesto, una revisión de la manera como está funcionando y cómo se está implementando la ley de inteligencia y cómo están operando los organismos de inteligencia. Aquí no pueden haber, digamos, zonas grises, ni pueden haber resquicios por donde se introduzcan o por donde penetren fenómenos de ilegalidad, como parece estar ocurriendo en este caso. Y en tercer lugar, por supuesto, compromiso pleno con los más altos estándares
de los derechos humanos, en la protección de la vida y de los derechos de los ciudadanos y de quienes ejercen la oposición política en Colombia. ¿Quedamos de acuerdo en eso sí, en que hay que revisar qué está haciendo la inteligencia en Colombia, la inteligencia militar en Colombia? Claro que sí, por supuesto. Miguel, ¿quedamos de acuerdo en eso, que hay que revisar cómo se está manejando la inteligencia en Colombia? Sí, mira, todo es perfectible, pero no colocarle esposas a la inteligencia en Colombia cuando tiene altas amenazas contra la estabilidad y la seguridad nacional a nivel interno y a nivel externo en sus orígenes, ¿no? Entonces todo es perfectible, pero como lo indiqué anteriormente, no llegar a los extremos, no acabar la inteligencia militar ni de policía ni demás, porque pues este debate no, lastimosamente no se llevó a cabo en el marco del Congreso de la República cuando la Dirección Nacional de Inteligencia con su anterior director se vio seriamente comprometida contra ataques y persecuciones a la oposición de ese momento, que es la que hoy está en gobierno. Entonces como que nos incomoda cuando el agua nos salpica de este lado, pero cuando les salpica al otro como que no nos incomoda. No, hay que ser ética y políticamente correctos. Vamos a otra pausa. Se ha perdido el control de la inteligencia militar en Colombia tras las supuestas denuncias de espionaje, es lo que estamos debatiendo hoy en el programa. Ya volvemos. Agradecerle a Antonio Sanguino, senador por el Partido Alianza Verde, por habernos acompañado. Senador, mil gracias. A Miguel Fierro, analista político, también por haber estado con nosotros en este tema. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia.